Bueno, pues en baloncesto sí que ha ido bien la jornada para el Lucas Murcia, que ganó en casa ante Valladolid por 101-90. Marcador alto, a punto de dar el susto también Valladolid, pero finalmente se quedó la victoria en casa. Tenemos esta noche para hablar de baloncesto a Sebas Serrano, agente de jugadores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos y cómo vimos a Lucas Murcia este partido? Bien, estamos bien. La verdad es que fue un partido raro y que para un espectador neutral estuvo bien porque cada vez es más difícil ver partidos. ¿No? Sí, porque cada vez es más difícil ver partidos, cada vez la estrategia, la táctica, la defensa se impone al ataque y superar los 100 puntos cada vez es más difícil. Entonces, en ese sentido, bien. Balsámico por la derrota del sábado pasado ante el Guipúzcoa Basket, porque era necesario la victoria, pero también con cosas que analizar un poco, en fin, que crean dudas. Javier Moñino, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame qué es lo que tenemos en los monitores, Vaya sorpresa, qué dibujo estamos viendo. Vaya sorpresa te he traído. Pues nada, esto es un dibujo de uno de los chavales de la Peña de los Sufridores, se llama Oliver. Me han insistido en que diga que la hizo con la Nintendo DS. Lo siento por la publicidad, pero el chaval quiere que se sepa. Y nada, a mí me hace especial ilusión ver estas cosas. Yo creo que hay muchos niños en la región, y me parece muy bien, que dibujen Cristiano Ronaldo, Messi, algunos supongo que dibujará algún LeBron James o algún Kobe Bryant, pero me gusta y me hace ilusión que hay un chaval de 10 años que haya dedicado un rato a hacer un dibujo de su equipo de baloncesto, de Lucas. Bueno, pues no ha sido el único esta semana, porque San Miguel también recibió una carta al terminar el partido muy bonita, en la que decía que quería ser un niño de 6 años, que quería ser de mayor como él, y se dibujaban los dos juntos jugando al baloncesto. Así que yo creo que podemos aprovechar también en la próxima semana todos los que nos quieran mandar sus dibujos, de sus hijos, de sus niños, los que nos estén viendo, o los mismos sufridores, pues que nos lo manden y nosotros como homenaje pues lo ponemos de fondo de pantalla, que yo creo que queda muy bonito. Adelantamos la Navidad por esto de los niños y demás, o sea, participación infantil, participación de los chavales, algunos si no están chaval y le hace ilusión también, y el que haga un dibujo sobre cualquier equipo de la región, pues aquí que aparece. Y el mejor dibujo tiene una entrada gratis. Bueno, vamos lo podemos madurar. No es mala idea. Pepe Ochoa, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que nos ponemos tiernos con estas cosas y que menos que los tiempos que corren, pues un pequeño gesto con los chicos. A mí lo del dibujo y lo del chico con San Miguel, pues me emociona, me gusta y me gusta escuchar estas cosas, ¿no? Con los tiempos que corren, pues... Que el baloncesto también sirve para esto, ¿no? Yo creo que el baloncesto es esto, o debería ser esto. Esto es lo que nos diferencia a los que nos gusta el baloncesto del resto de deportes. Eso, yo creo que es eso. Bueno, pues me ha gustado mucho, eso también. Vamos ahora a meternos más de lleno en el partido y vemos imágenes del encuentro donde Lucas Murcia no empezó exactamente muy bien, pero sí que pudo solucionarlo, sobre todo por un segundo cuarto, que dejadme decirlo, es el récord en la historia del equipo y casi récord en la historia de la ACB. Sebas, vemos las presentaciones, como decimos, un primer cuarto donde el parcial con el que se comienza es de 8-2, pero a partir de ahí desajustada la defensa de Lucas Murcia, incómodos en ataque y en defensa. Sí. Yo no se puede decir que el equipo no tuviera intensidad defensiva porque sí la tenía, pero como tú dices... Bonito mosaico, de los sufridores apoyando al patrocinador. ¿No? Es importante que cada vez se busquen más cosas en el Palacio, ¿no? Para dar color y para dar imagen. Y como tú dices, en defensa se sufrió mucho, desajustes defensivos, a veces parecía que no había comunicación entre los jugadores en los cambios y en las ayudas y eso motivó que el equipo de Valladolid se fuera en el primer cuarto 10 arriba. Estamos viendo una acción de Davis que no empezó exactamente muy bien el primer cuarto, luego ya sí que se fue entonando en el segundo. Sí, parece como que se empeñó, ¿verdad? Se empecinó en intentar aportar en la faceta numérica dentro del equipo y eso le hizo fallar, hacer demasiados fallos, aunque después arregló un poquito esa parcela numérica en la segunda parte, completando un partido con 15 puntos, 10 rebotes para 19 de valoración. Y ahí vemos muy acertado a Wright y también, bueno, jugó muy bien Rowell, base, y por dentro Sukaumu, fueron de los jugadores y Aristopoulos, más destacado de Valladolid, Pepe. Sí, el Valladolid, el estilo de juego de Valladolid de Ricard Casa es un juego muy controlado, de que no da opciones a las alegrías, sino que todo está muy... Ellos hacen un gran porcentaje en el primer cuarto, por eso se van con esa diferencia, y en el segundo cuarto se lo devuelve el Murcia, con lo que tú decías, con esos 40 puntos. Ahí sí, nos detenemos porque Lima se lesiona, tiene que salir de la cancha y hasta el último cuarto no volvería por un fuerte golpe que recibe en la tibia en esa entrada.
Ahí vemos cómo se queja de dolor, se lo lleva Berni, en este caso, y Roge Diz, el fisio, que fueron a por él. Decíamos, este es el segundo cuarto. Sí, en el segundo cuarto el Murcia está impresionante. La nota de prensa que ha enviado hoy el club sobre las estadísticas de ese segundo cuarto es que era impresionante, ¿no? Solo se ha fallado un tiro en uno, un tiro de tres y pleno en los tiros libres. Fue impresionante, quitando que en el primer cuarto pues esas estadísticas habían sido muy bajas con respecto al Valladolid, que también las tenía grandes. 53 de valoración es lo que se hace en ese segundo cuarto. Es muy bueno. Sí, no, el cuarto ahí. Lo que pasa es que, como tú has dicho, habéis comentado antes. Que es Sergio Sánchez, sí, en un contraataque, cómo se sale y tira. No nada, si las fallas Sí, pero son las jugadas en las que también dan uno confianza tiene, a un jugador. exacto, no le doble nada, si falla la primera sí. bien. Pero tienes que. Es un jugador veterano y a veces tienes que decidir en esos momentos lo que hacer y está bien, ¿no? Tener esa iniciativa. Pero yo creo que el segundo cuarto se estuvo evidentemente muy acertado porque 40 puntos, conseguir 40 puntos en un cuarto es una barbaridad y además con unos porcentajes altísimos, reboteando, consiguiendo muchas canastas y tiros libres, pero también un poco fue por individualidades, porque como hemos comentado, Davis no empezó bien, en ese cuarto sí estuvo muy acertado, Grimau, que también hay que destacarlo, Jordi Grimau hizo un partido que yo creo que asumió un poco por su veteranía el rol de líder que no tenemos ahora con Berni Rodríguez, pero yo sigo echando falta. Perdonadme, sí, porque esto es un homenaje muy bonito también a Braulio Arias, 28 años llevando la cantera y las escuelas del Club Baloncesto UCAM Murcia, recibiendo un balón de José Luis Mendoza, el presidente, y una placa ante todas las categorías inferiores. Yo me alegro tú también has formado parte y lo conoces. Me alegré mucho de ese homenaje porque yo con Braulio Arias estuve bastantes años en la cantera, el Hoover Murcia, en la época del Hoover Murcia, Club Baloncesto Murcia, en la cantera, y compartí muchos momentos con él y me alegro mucho por él y por sus hijos también, que conozco, Rafa, que lo tuve en mi equipo, y por Braulio. Rafa Arias y Braulio Arias, hijo, y la verdad es que fue muy emocionante y me alegro mucho. Hombre, es el mejor homenaje, y rodeado de las bases de Braulio, que le ha gustado. Pero Braulio, anterior al Hoover o al C de Murcia, lleva una trayectoria anterior, digamos, en la época de piedra del baloncesto. Es el primer entrenador nacional de la región de Murcia. Sí, correcto. Ahora retomamos y seguimos hablando también un poquito de él. Pero seguimos aquí un poco atentos al partido, porque aquí también hay momentos donde no se termina de separar en el marcador el UCAM Murcia. Es que Valladolid, aunque sea en teoría el equipo más flojo de la categoría, tiene jugadores que te pueden hacer un destrozo en cualquier momento. Había jugadores como King Wright, Omari Johnson, Jason Rowe. Bueno, es que es una antideportiva, estamos viendo que no terminan de pitar y muy protestada. Ellos tienen un equipo que al fin y al cabo tiene sus 4 o 5 piezas que si tienen un buen día te pueden complicar el partido, y efectivamente Valladolid estuvo, yo creo que hasta que faltaron 3 o 4 minutos dentro del partido, pero por méritos propios, porque esos jugadores hicieron un buen partido. Sí, es que el Valladolid lo que le falta es rotación, le falta banquillo, y lo acusa mucho en esos cambios cuando tienen que salir jugadores como Bill Hanson, el islandés, y algún otro jugador. Bueno, ahí donde acusa un poco. Pero menudo colista, ¿no? O sea, me refiero, ve el partido al final y dice, menudo colista, ¿no? Con esa capacidad de anotar. Sí, bueno, la verdad es que sorprende. Con me refiero, Bilbao pero que no te puedes imaginar que es el peor equipo de la categoría. Y Estudiantes. Están los tres con una victoria solo. Bueno, la verdad es que el Valladolid hasta ahora, el último partido antes de venir a Murcia, había perdido en Manresa por 3 puntos solo. La verdad es que anteriormente la media que llevaba de puntos hasta ayer era de 64 puntos a favor y 84 en contra. Ahí estamos viendo la quinta Aristopoulos, que le perdonan la técnica, también, por cierto. Sí, porque luego desemboca también. Lo contaremos más adelante. Ahí están pidiendo la técnica, se la perdonan. Es técnica, sí, es técnica. Es que le castigan a una persona que no es. Eso sí. Y la anterior. Y la cuarta. Las dos faltas, la cuarta y la quinta no son. Pero una vez que te la señalan, lo siguiente es técnica. Es como lo de Lima con el Madrid. Es exactamente como lo de Lima con el Madrid. Exactamente, eso se llama mal arbitraje. Entonces se puede compensar haciendo una bueno, cosa y luego no pitando la uno del tridente, uno de los componentes del tridente arbitral fue Luis Castillo, árbitro murciano. Que hizo un buen partido. Sí, yo creo que sí. No se quiso tampoco mojar mucho porque lógicamente es complicado. Claro, en el DNI llevas que eres de Murcia. En fútbol eso sería imposible. Imposible. No, es imposible, vamos. Pero yo creo que él hizo un arbitraje inteligente, no siendo protagonista ni para lo bueno ni para lo malo. Quitó las faltas claras y dejó a los demás decidir las cosas con más incertidumbre. Y aquí ya estamos son viendo cómo se cierra el partido. En los que ya el partido
ya se decide a favor de Murcia, ya porque ya no hay margen para Valladolid. Ha dado un salto, ¿no? No sé si va a ser tan importante de primera o Bien, no cuando está siendo. Bueno, yo creo que también ha cogido más minutos por la lesión de Berni y los está aprovechando muy pero que muy bien. Partidazo Y es un jugador con... de Grimao, sí. Sí, partidazo. Es un jugador con mucho orgullo, que también Es maduro, conoce además, muy tiene bien la madurez, liga. es un jugador con experiencia Y cada vez tiene, bueno, al principio estaba un poco encasillado en jugador defensivo, Sí. pero es que cada vez tiene más talento arriba. Pero viene, el año pasado estuvo precisamente en Valladolid cedido, ¿no? Sí. Él hace unos buenos números en Valladolid, sí, anotando mucho ya en Valladolid, Muy ¿no? buenos números. Muy bueno. Sí, hizo unos promedios bastante Bueno, por interesantes. destacar a Jordi Grimao, Tili y Antelo. Bueno, sobre pero todo. Tilly está haciendo una temporada espectacular para mí. Es Son decir, los que últimos está partidos, sobre todo. es uno de los jugadores, creo que es el, junto con Scott Wood y con Antelo, es el jugador que más promedio de anotador lleva en el UCAN, reboteador, de valoración. La verdad es que cada vez que sale a la cancha el rendimiento que está dando el francés es altísimo. Es uno de los que yo destacaría. A Grimao ya lo hemos comentado y Antelo, bueno, que hizo un partido que fue el máximo anotador ayer de la ACB con 24 puntos. Y la verdad es que bueno, el equipo tuvo individualidades y tiene individualidades que solventaron en momentos decisivos del partido, pero a mí me sigue faltando ver un equipo que juegue en conjunto. Eso va a ser difícil que tú lo veas. Pues es el estilo de este equipo de este año, del año anterior. Para bien y para mal. Ayer fue para bien. Yo lo veo así. Lo veo que es el estilo de este equipo. Lo que tú dices, individuales son las que salvaron. Antelo ayer hizo, para mí, volvió a lo que era el Antelo del final del año pasado, sobre todo en el equilibrio tanto Le había del costado tiro exterior. arrancar a principio de temporada. Arrancar, se había empecinado bastante en el tiro de tres con muchos fallos. Ayer lo hizo bien dentro de eso y sobre todo en donde es mortal en las penetraciones. Es que cada vez que finta y se mete Sí, para sí, adentro es muy difícil pararlo, porque es tiene los mortal. recursos con las dos manos. Entonces, para mí, es el estilo de este equipo. Para bien o para mal. Cuando Yo sale creo que mal, para bien, pero yo digo porque... Para bien ayer, para mal el día de hoy. Canarias. No, pero Canarias. digo para bien en general, porque yo el año pasado y este año me estoy divirtiendo un montón en los partidos en casa. En líneas generales son partidos divertidos, partidos de ida y vuelta, con jugadas rápidas, con jugadas espectaculares. Y yo no recuerdo, sinceramente, 2 años seguidos, como los que estamos viviendo, de tener esta sensación de ir al Palacio a divertirme. Yo recuerdo otras épocas en las que a lo mejor había incluso mejor equipo, en los que yo no tenía la sensación de divertirme. pero se refiere Pepe que el día que no sale pasa lo que pasó la semana pasada. El día que sale pasa como ayer, y el día que no sale pasa como el día de Guipúzcoa. El día que sale pasará como pase. Pero y el día Como en que no Canarias, sale, que al no equipo le sale. faltó un poco de espíritu al final del partido, Sí, te da no. la sensación de que no tenía Sí, más. yo estoy de acuerdo, pero creo que es compatible las dos cosas. Es decir, yo creo que el equipo puede divertir, puede tener un juego alegre, ofensivo, y en el que nos divirtamos y que se consigan anotar y puntuaciones altas y al mismo tiempo jugar en equipo. Yo, en muchas situaciones, y yo a Óscar Quintana lo veía en el banquillo en muchas ocasiones en las que el equipo se atascaba y llegaban a canasta, llegaban al aro del Valladolid, y el primer jugador que llegaba prácticamente sin mover el balón ni circular el balón lanzaba, y yo le vi unos cabreos importantes, ¿no? Y hacer el gesto de que había que circular el balón. Creo que el equipo puede jugar aprovechando esas individualidades, pero las individualidades sí, forman también un equipo. Entonces, creo que es compatible las dos cosas. No, creo que pero falta sí. encajar un poco eso. Yo estoy de acuerdo, pero totalmente de acuerdo contigo, que ojalá el equipo jugara como tú dices, ¿no? Es decir, que en vez de llegar a la primera se la tire, ¿no? O como cuando vamos ganando por 6 al final del tercer cuarto, hacemos 2 tonterías y nos empatan. Exacto, eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo entiendo que ojalá fuese así. Yo creo que este año yo me quedé sorprendido porque al principio de temporada el equipo circulaba el balón. Mucho Como más. Sí, Berni, los primeros partidos. había Mucho otro más. tipo de También juego que se ahora. nota en la creación de juego. Sí. Berni es uno de los jugadores, por ejemplo, el que mejor juega al pick and roll. Sí, sí, También se nota, tiene más visión, asiste más y es de los que organiza un poco, ¿no? Junto con San Miguel. Cuando están los dos en pista, el balón circula a más velocidad y se entiende el mucho equipo mejor. jugaba de otra manera. Entonces yo con Sebas estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ojalá el es- equipo llegue a ese estado Es porque importante estará también muy arriba. prescindir de Berni, prescindir de Sí. San Miguel o de cualquier otro componente de la plantilla y seguir por lo menos, bueno, manteniendo el estilo y las victorias. Sí, no, Javi, ¿qué preguntas tenemos esta semana? Bueno, hay un tema central que, si te parece, es el primero que vamos a... Cuéntame. El primero que vamos a comentar porque es el que más comentarios ha suscitado en redes sociales, en foros y demás. Se trata, en la segunda parte, hay un incidente en la zona Bueno, trasera del banquillo visitante. Si quieres lo vemos Vamos a y lo vamos verlo. comentando sobre las imágenes, Porque porque las creo que te imágenes- refieres
al utillero del Valladolid, que se gira y escupe. Ahí vemos un gesto, y ahora contaremos todas las versiones que nos han dado. Vemos un gesto de girar la cabeza, de impulsarse, y bueno, y por lo que nos han contado, ahí se ve al chico riéndose después de haber montado un lío importante. Le ha hecho gracia. Y sí. Y por lo que nos han contado mucha gente, tanto de la grada como de la seguridad, escupe a esa lona y se monta un lío en el momento en el que se dan cuenta algunos sufridores que bajan, pero no bajan a increparle ni bajan a montar ningún pollo, bajan a decirle que por qué escupe. Claro, efectivamente, ahí es donde se monta el follón. De hecho, ahí, cuando se ven las imágenes, si nos damos cuenta, muchos de ellos se quedan como extrañados, como dicen, o sea, se quedan mirando, como diciendo, ha hecho lo que creo que ha hecho. Yo es que cuando se monta el lío durante el partido, sí que me fijo mucho, por si tengo que acudir ahí, a ver qué es lo que ha pasado, y me fastidia mucho, se lo cuenta con la boca tapada, me fastidia mucho la risita porque sí que da la sensación de que ha hecho algo y todavía se mofa. Y le señala al compañero diciendo, mira, está ahí. Sí. Hay un momento que dice, mira dónde está él. Felipe, es muy sencillo, esas imágenes al ACB, bueno, pero en ese momento ya lo hemos visto, que tampoco se ve claro, salir en el fútbol, ni dónde cae. Es la versión que nos han contado, pero bueno, para que todo el mundo sepa también, la gente vería que se monta un pequeño revuelo, que en la zona de sufridores hay 3 o 4 que bajan, entre ellos el buzo. Que ya lo conocemos aquí todos, pero simplemente bajan a decirle que por qué escupe y por qué hace eso. Exacto. Que no va más allá, ni son gente temperamentales sí porque quieren a su equipo, pero no buscan ni bronca ni ninguna otra cosa. Así que quede claro también. Si yo te enseño las imágenes fuera de contexto, no te explico nada y saco ahí el lío, ya estamos diciendo a lo mejor, los sufridores la están liando, pero es que en este caso hay que dejarlo bien claro que es una cosa que se inicia en el banquillo visitante. Ya está, punto. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues queda clarísimo. Que ya han llegado preguntas en relación a que contemos un poco también, ¿no? Hay un tema también muy recurrido por la gente, que es en el asunto de Quintili. Hay aficionados como, por ejemplo, José Manuel Ayala, otro que se llama Ray San, o por lo menos se llama así en Twitter, bien BGH también, nos preguntan que por qué Tili tiene tan pocos minutos. La gente pide que como jugador franquicia Tili se pase de 30 minutos en todos los partidos. En este partido en concreto tuvo 22 minutos, que la verdad es que se antojan pocos cuando uno es el jugador, en teoría, franquicia de su equipo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por las personales puede ser también o no? No, en el caso de Tili no. No se cargó de personales hasta el final. No, pero digo, habitualmente. No, este año no. El año pasado sí que se cargaba rápido, pero este año... La verdad es que eso habría que preguntárselo a Quintana, ¿no? A Óscar Quintana. Sí que a veces parece sorprendente, ¿no? A veces de que esté minutos en el banquillo, ¿no? Cuando el equipo... Él suele siempre... siempre, que yo recuerde, todos los partidos ha iniciado el 5 titular con Lima. Y normalmente en los primeros cuartos no suele jugar nunca. Pero fue a partir de la tercera jornada. Creo que las 2 primeras empezó Quintili de inicio. Yo creo que el baloncesto empezar de inicio no es tan Tampoco. importante. No, eso es lo de menos. Al final lo que cuenta son los minutos. Bueno, a ver, siguiendo un poco también, y por lo que conocemos a Óscar Quintana, aquí en este equipo, San Miguel y Berni Rodríguez son los que, estando todos bien disponibles, ¿no? Son los que juegan 30 y el resto juegan 20. Porque también siempre es un alto ritmo, es un equipo que le gusta mucho correr y se dividen los minutos tanto Lima con Tili como Dwayne Davis con Scott Wood. Yo creo que... Y los 4 es igual. Ben Rondán está jugando menos porque Antelo es un jugador franquicia y tampoco está Ben Rondán adaptándose todo lo bien que nos gustaría en las primeras jornadas. No, yo no estoy de acuerdo contigo con eso. ¿Sí? Sí. A mí me gustó ayer. A mí Ben Rondán me gusta mucho. Me gusta Antelo también. está fenomenal. Ayer jugó 10 minutos con 2 fallos y 3 muy buenos aciertos. Un jugador muy listo y tal. Yo lo de que tú dices, yo creo que quizás sea porque Lima es un pívot fuerte, un 5 fuerte, Tili es un 5 menos. Lima es más reboteador, sobre todo en defensa. Impone más ley abajo y como tienes a Antelo, pues quizás sea por eso, por lo que le da. Ahora, yo también, para mí, un jugador como Tili en ataque es excepcional. Muy bueno. Lo que pasa es que tendría que mejorar un poquito más en defensa y sobre todo, volviendo a lo Y que en la decíamos faceta antes, reboteadora. en la faceta reboteadora y en la faceta de dar juego él, porque él recibe y tira. Es decir, un pívot tiene que dar juego también. Es un jugador diferente, termina las jugadas diferentes, ¿no? A la hora de Sí, entrar a son canasta, diferentes. tiene una elasticidad diferente. Una elasticidad ¿no? diferente ¿verdad? y es recibe y a la hora de tira, hacer recibe y tira. El físico es y de la impresionante. forma de tirar es súper Pero- atlético, pero no sé, yo es Recibe un jugador y que lo veo tira, extrañísimo y me recibe y gusta, tira, me gusta el es un jugador. jugador que recibe y tira. Tú le verás pocos pases, dar pocos pases. No, ya, si yo digo en estética, en ejecución, a la hora de Tienes razón. ejecutar. ¿Más preguntas tenemos por ahí? Pues sí, mira, en cuanto a Scott Wood, por ejemplo, Germán López nos pregunta que por qué no hay jugadas para Scott Wood.
¿Qué pensáis? Pues yo también me pregunto lo mismo. Es que Yo creo que jugadas sí hay. Yo he visto en el ataque de Lucan cuando está Scott Wood, yo sí he visto jugadas con bloqueos para que salga Scott Wood en buena posición para tirar. Lo que pasa es que los equipos contrarios empezó la temporada a un nivel excepcional y los equipos contrarios no son tontos y los entrenadores visionan a los rivales. Ya lo vemos contra Guipúzcoa también, Claro. como Cortaberría, y hacían cambios también. Exacto. ¿Estoy yo loco o hace un par de semanas estábamos hablando que quizá uno de los riesgos del equipo es que tuviera dependencia de ese tirador y ahora que gana un partido de Lucan sin tener la necesidad de que aparezca el tirador? Porque No, pero focaliza mucho también Sí. en su si la juego buena y noticia- deja libres al resto. Si la buena Si te das cuenta, noticia es que tienen muchas más alternativas para ganar, que no ayer- solo depende del tirador. Ayer tiran bastante liberado algunos jugadores del Murcia desde Gracias tres a eso. porque gracias a Tiene ese a dos tema. muchas veces. Sí. Me Sí, parece. por esos cambios defensivos Sí, que estábamos comentando Gracias a para eso. no dejar tirar a Scott Wood. Yo creo que- Hay otras situaciones de Le sigue superioridad su de- defensor muchas veces, pasan dos bodychecks, pero el que está a lo mejor un poco No, en el poste alto sale a... Y hay a cambios, hubo cambios defensivos que se quedó el jugador más alto con el Scott Wood bajo, para defenderlo y entonces hubo superioridad bajo canasta de Antelo, de Tilly con un jugador más bajo que pudo aprovechar esa superioridad de altura para encestar. Entonces, bueno, a veces el baloncesto hay que aprovechar las situaciones que se dan. Si el tirador no puede lanzar porque hay una buena defensa, hay otras soluciones que pueden surgir y aprovecharlas igual, ¿no? Es que parecía que el equipo se iba a convertir en un equipo Sí. que iba a basar su juego en tirar de tres y al final tiene muchísimas más alternativas. Mira, hoy podría haber venido Quintana porque la verdad es que Muchas le paredes. están cayendo muchas preguntas, efectivamente. Yo a veces, y esto es una crítica constructiva, pero a veces vengo con la sensación de que hemos perdido el partido. Y el caso es que se ganó, y se ganó en un partido que se hicieron más de 100 puntos. Pero bueno, el cambio de Grimao, que por qué Quintana, hay un momento que Grimao pide el cambio. Sí, lo pide, que eso es raro en baloncesto, ¿verdad? Si no tienes algún problema físico, que es que estaba fundido, es que no podía más. Estaba asfixiado, en baloncesto no es un cambio habitual por cansancio. Habían habido 3 transiciones rápidas, ¿no? Exacto. Las había Y corrido él- él todas y y él en la había última, estado sensación. en la última En la última termina fue cuando pidió- y se cae al suelo y todo en un Y giro. no, Ya estaba... y provoca una persona, ¿no? Al final Pero hace es una que- persona Sí, porque sí, se cae. sí, exacto. O sea, me refiero. Si te das cuenta, ayer en el partido a Grimao lo castigan con Bu en el poste bajo un montón de veces, que eso para un jugador es durísimo, ¿eh? Es decir, tú eres un escolta bajito y el otro es Sí. un alero fuerte y lo estaba castigando. Grimao algunas llegaba, le hacía canasta porque estaban buenos porcentajes y lo que tú dices, y luego en el tercer cuarto se pega 4 corridas para arriba Justo abajo, cuando defendiendo cambia, a puerta y justo llega un cuando momento que cambia. está asfixiado y honestamente dice, cámbiame porque es que ya Que se no, cae, hay no una aguanto formación, más. se cae el solo, no a sé mí si- me parece de una honestidad tremenda lo que hace este jugador. Honesto porque dice, no puedo más y se había dejado la piel en la pista. ¿eh? Sí, no, yo no encuentro nada fuera de lo normal, me parece totalmente lógico. Además que me pilló justo de frente y vi claramente cómo se dirigía al banquillo pidiendo el cambio y No, se ya, le veía, iba en carrera se le hacia veía el que banquillo, estaba, él lo que pidió estaba directamente. agotado, Estaba agotado, necesitaba es decir, O sea, descansar no unos existe la minutos. posibilidad de que el No. entrenador le dijera que no. Él No, iba ya. no, iba fue al banquillo. No, es Vale. que había hecho un trabajo descomunal en la primera parte. Pero Un concretamente par de llegaba detalles que de hemos 3 pasado carreras. solo por encima, viendo el resumen del partido, pero que son interesantes también. Los 40 puntos esos que hemos dicho en un solo cuarto. Eso es impresionante. Sí, Es que yo no lo he visto. No, es que no se ha visto en el Palacio. ¿vale? Bueno, hay un tema que efectivamente yo lo comentaba hoy en el artículo, es decir, el UCAM hace 17-40 y se va a 57 con un juego rápido, no de conjuntos sino de individualidades, bueno, individualidades dentro del sistema y tal, y el Valladolid con un juego más controlado porque Ricard Casas hacía a su base para, no juegues, para, y Quintana dice a su base tú, le dice muchas veces tú, que vaya hasta canasta, hasta dentro. Y el Valladolid hizo 54 puntos, ¿eh? Ojo. Es que los 17 puntos del primer cuarto son 17 del primer cuarto de Sí, Murcia. sí. Sí. Es que al final estamos hablando de 68 al final de 4 cuartos, no es tan mala puntuación. No. No estamos hablando, o sea, al final el primer Sí. cuarto de Murcia no es tan excesivamente malo. No, y el Valladolid hace Lo que pasa es 27 que el de Valladolid es muy bueno. Sí, 27-27. Valladolid Hace hizo lo 27-27 y el Murcia hace 17 y 40, unos porcentajes Sí, los de- fenomenales lo que he visto o lo que he leído, pero son dos estilos de baloncesto que a la postre llegaron a lo mismo. Sí, lo que hemos comentado antes. Claro. Pueden dar lugar a que si las individualidades, si el equipo está acertado,
consigas 40 puntos, como en el segundo cuarto, y si las cosas no van bien y no terminan de funcionar y encajar, pues consigues solo 17. Claro, es decir, es lo que tú decías, depende mucho de... las incógnitas que tú decías antes, Seba. Sí. Es decir, si el Valladolid viene con el pívot que le faltaba porque estaba lesionado y Sí, con va a una ser rotación Paulus. más, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? No lo sabremos, como dijiste el otro día, no lo sabremos. Sí. Exacto. Más cosas. Bueno, pues Juanqui 500, el mítico Juanqui El mítico 500 del CEIF El Carmen. del Club Baloncesto El Carmen, nos pregunta por Davis. Él destaca esos 10 rebotes, dice que si se suele dar mucho que alguna escolta de Lucas Murcia en los últimos años haya cogido 10 rebotes, pero al hilo de esa pregunta cojo también muchas otras que han llegado sobre el tema de Dwayne Davis, que cómo le vemos, si está mejorando, no está mejorando. Yo ayer lo vi en algún momento un poco más fuera del partido que dentro, pero creo que le vino muy bien para su confianza, su mejoría en la segunda parte. Tampoco la casualidad que Davis vuelva a jugar bien el día que ya no tiene la responsabilidad de ser base en ningún momento del partido, Gracias a Dios. ¿no? O sea, me refiero al primer partido después de 3-4, que no tiene responsabilidad de jugar algunos minutos de base. En cuanto a los rebotes, vamos, las estadísticas de él en la universidad sí que era un jugador, en el único año universitario que jugó, que sí cogía un número de rebotes importante, ¿no?, en la universidad. Aquí en Murcia, en la ACB, pues es la primera vez que consigue un número tan importante como 10. Yo, en cuanto al juego, sí que estoy de acuerdo contigo en que lo veo irregular. Es decir, yo espero más de él. Es decir, por lo que yo sé de él, yo espero más regularidad. Espero más regularidad porque es cierto que en el segundo cuarto fue importantísimo, consiguió muchos puntos y fue uno de los jugadores vitales para conseguir esos 40 puntos y remontar la diferencia que había obtenido el Valladolid en el primer cuarto. Pero como tú dices, hay momentos en los que lo veo también fuera del partido y se parece que se pierde un poco. Parece que se pierde un poco del segundo cuarto, de estar muy acertado, estar muy activo, y luego hay momentos en los que se acelera e intenta canastas demasiado precipitadas, y yo espero que consiga una regularidad porque en cuanto a puntuación está muy bien, rebotes está fantástico, valoración también, pero un poco más de regularidad en los partidos, en los 40 minutos. Oye, y Sergio Sánchez, que también ya se le pudo ver un poquito más, ¿qué os pareció su actuación? A mí me gustó bastante. La veteranía, en 10-11 minutos que jugó, con mucha veteranía, ¿no? Con mucho ritmo, con mucha veteranía, y fue el artífice también, ¿no? En el segundo cuarto también jugó minutos importantes, porque también juega los primeros minutos del cuarto, ¿no? Del último cuarto. Sí, lo que pasa es que luego hay un cambio. Es cuando se decide el partido. De 8 minutos a 4. Cuando el partido se ponen a 5 ellos, entonces Quintana cambia a Sergio y al tunecino, y entra Antelo y entra San Miguel de nuevo. Pero a mí sí me Obviamente gustó. el rol no es el mismo que Miki Cervera. O sea, me refiero, no es... No. Bueno, es que Miki Cervera, ¿qué edad tiene? Tendrá 21 años, y este tiene 32. El bagaje que lleva Sergio es muy... Sí, lleva 12 años en la liga. Sí, 12 años es muy diferente. Entonces yo creo que Sergio, que asuma que va a jugar 10 minutos, 11 minutos y que haga 7 puntos en ese periodo, y que encima pues está haciendo las labores de segundo base, sin ser, no quiero decir que sea segundo, ¿no? Ni cuidado, sino está haciendo su papel. ¿Tenemos algo más? La última no va a ser una pregunta, sino que va a ser una crítica hacia nosotros. Yo creo que estaba más por mí, pero bueno. ¿Cómo te gusta darnos? Ah, bueno, y encima a ti. Sí, ¿Cómo yo te creo gusta la que esto flagelación? es ya... No digan nosotros. se si quieres flagela, decir. se flagela. Yo creo que va más directamente hacia mí, pero de todas formas, si alguno más se siente aludido, Que levante pues la puede ir también hacia él. Nos dice Molina Boix que deberíamos ser menos resultadistas, que ayer la gente no se fue contenta a pesar del resultado. ¿No se fue? Eso me dice él. Supongo que en su parte de la grada sería lo que se comentaría, y que eso también lo tenemos que comentar. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que ayer se vio un partido de baloncesto divertido. Creo que el que fue dio la mañana por bien empleada, dio la entrada por bien pagada, o la parte del abono correspondiente a ese partido, porque se vio un partido, no se suele ver en el baloncesto español, de más de 100 puntos, con alternativas en el marcador, lo vuelvo a decir, con algunas jugadas espectaculares. Yo creo que uno paga una entrada para ver eso, para ver un partido bonito, un partido disputado, y en este caso encima una victoria de tu equipo. Había que ganarlo sí o sí. Yo creo que también que hubo cosas que no se hicieron bien, pero también Bueno, después de jugar contra... no somos, sí, es claro. que no somos los Ángeles Digo que Lakers. también después de jugar contra Guipúzcoa era necesario este partido ganarlo sí o sí. Había nervios también durante la semana porque, bueno, pues ya va pesando un poquito. Hoy Antelo ha dicho que el partido había que ganarlo. Había que ganarlo sí o sí. Así. Y luego, bueno,
Pensaba todavía si San Miguel iba a llegar o no, esa duda durante la semana, porque solo entrenó los últimos 2 días, el último entrenamiento. Berni no está, pues había algunas dudas y no se empezó bien. Pero yo creo que bueno, que la segunda parte y el segundo cuarto pues son las partes más positivas de un encuentro. A ver, un segundo. Pero es que el baloncesto es esto también. Sí, claro, claro. Vamos a ver, esto es un espectáculo al final, ¿no? Pero es que la gente paga. Entonces, cuando uno va al cine, va a ver una película en la que si todo es maravilloso y bonito durante las 3 horas de película, coges y te vas. A los 20 minutos de película te vas. La película tiene que pasar algo, tiene que haber un malo que ponga las cosas complicadas, tiene que haber un momento de agonía en el que crees incluso que el bueno va a morir o le van a quitar a la novia, y tiene que haber un momento ya del final en el que disfrutes de la victoria. Vamos a ir un poco pues más esto allá. es lo mismo, Vamos a ir un poco más allá. Al final el equipo le ha ganado a 3 equipos que están por debajo de él. O sea, al final está claro que el equipo está sobrado para no pasar apuros por el tema del acceso. Vamos a verlo, si esto está empezando. Bueno, le ha ganado. Vamos a verlo. Pero bueno, a los 3 equipos que le ha ganado están por debajo. Y al final ha perdido bueno, te pueden ganar también. Sí, pero tienes 3 victorias. Al final, yo creo que la gente lo que está deseando es que el equipo termine de dar ese paso más, ¿no? Y al final quitarle alguna victoria. Ese paso más, para mí la clave lo ha dicho Sebas al principio. La clave está en jugar como equipo. Ese paso más, porque en el estilo de juego que yo veo ahora, lo que tú decías de ayer. En la zona que yo me siento hubo muchas protestas, bueno, muchas. Había gente aficionada y el aficionado entendía, protestaron bastante. En algunas situaciones de juego protestaron bastante, protestaron a algún jugador, protestaron a Quintana y protestaron bastante. Lo que pasa es que nos quedamos con eso, porque había que ganar sí o sí, nos quedamos con esa victoria y yo creo que esa tensión es lo que hizo que también que a lo mejor el equipo jugara como jugó. ¿Toda la gente de que se queja de que le hayan metido tantos puntos a Murcia? No, yo creo que la gente se queja de que si ayer los tiros exteriores no entran, los tiros de Antelo no entran desde fuera o eso, pues a lo mejor no ganamos ayer o que... No, pero yo creo que la gente se quejará sobre todo del primer cuarto, donde fue la peor parte del cuarto. Hoy hay muchas protestas. De la defensa, la falta de defensa. En el tercero, cuando vas 6 arriba y te juegas 2 cacharros el equipo por ahí, el equipo la gente protesta. El año pasado defendía mucho mejor que este. No sé. No creo. ¿Por dentro no? No, por dentro seguro que no. Yo tengo la sensación de que, con todo esto, de que es que al final perdimos. No, al final ganamos. Es que al final ganamos. Yo lo que tengo la sensación es que a mí lo que me sorprende un poco, o bastante, no un poco, es que en los primeros partidos, cuando se ganaron, se estuvo a punto muy cerca de ganar al Real Madrid, o estuvimos hasta el último momento. En Málaga, incluso con la ausencia de Berni Rodríguez, también se estuvo en el partido. Yo leía y hablaba y escuchaba a aficionados y a gente que conozco que estaban contentísimos con el equipo, que estaba dando espectáculo, que parecía, bueno, era una recaraba, ¿no? Hablando coloquialmente. Y en cuestión de 2 partidos, por un partido malo que se hizo con el Guipúzcoa Vázquez, que no salió nada, que también estaba la ausencia de Rodrigo San Miguel, teníamos la ausencia de la falta de Berni Rodríguez, el equipo realmente jugó mal, es cierto, pero a partir de ahí parece que el equipo ha pasado de disfrutar la gente y de ser muy bueno y de que yo he leído y he oído a gente decir, este año el equipo, ¿cómo vas a disfrutar, cómo juega?, a ser malísimo. Entonces, yo tampoco creo, es decir, pasamos del negro al blanco y del blanco al negro de una manera... Se genera más expectativa, eso es cierto. Y también pasa el equipo de que antes llegaba Valladolid y decía, es lo que pasa porque estos son de nuestra liga y ganarles llega Valladolid, o le ganamos o es que esto es un fracaso. Pero eso es un error. Pero es porque el equipo está creciendo un poco más. Sí. Y llega el Madrid y ya tienes que intentar rascarle también. Bueno, pero eso también es bonito y hay que jugar con esa presión. Claro se ha subido el escalón de exigencia, pero no se ha subido el escalón real. O sea, nosotros no estamos al nivel del CAI, ni al nivel del Gran Canaria, ni del Unicaja como para exigir eso. O sea, nosotros estamos en el nivel de los equipos de la zona media-baja. Estamos ahí. Que aspiran a hacer algo más, pero insisto, o sea, el partido de ayer había que ganarlo, sí, pero... ¿Sabes cómo estamos? Tampoco hay que medir las cosas. Estamos fuera de tiempo. Tú me lo has leído. Y soñando, también estamos soñando. Que muy rápidamente fútbol sala, que no lo dejamos. Fútbol sala, victoria del Pozo fácil, cómoda en Gran Canaria, 1-6. Y victoria espectacular del Montesinos Jumilla, que tiene todos los números para ir. Han cambiado también su objetivo, ¿eh? Sí. Es la olla Lorca del fútbol sala. Sí, pero bueno, ellos dicen que ahora el sueño obviamente de estar en la Copa de Logroño se va a disputar en marzo y le falta muy poco, le falta una victoria, incluso con un empate le puede valer. Y el ejemplo de un equipo humilde, serio, que está disfrutando en el momento. Oye, Don, tú sabes, el fútbol sala tiene muchas cosas del baloncesto, ¿eh? Sí, ¿cuál es?
¿Que juegan 5? Los bloqueos, no, 4. los bloqueos, cortar y reemplazar, las zonas que hacen en el fútbol de 4 rombo, que serían un baloncesto. Bueno, eso habría que preguntarle a Duda. Duda muy estratega. Muchos entrenadores de baloncesto sí que se fijan mucho en el balonmano. Porque también yo juego al balonmano, yo lo veo muy similar al fútbol sala a muchas cosas del baloncesto en el fútbol sala. Bueno, Duda ha cambiado el fútbol sala en España. Yo creo que un día que venga por aquí se lo podemos preguntar, porque es un tipo que introdujo la estrategia a lo bestia y que posicionalmente ha trabajado mucho al equipo y seguramente, antes le daba la pelota a Paulo Roberto y él mismo se encargaba de meter la pelota en la portería, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Seba, es un placer haberte tenido con nosotros. Te esperamos pronto, Javi. Dime cosas, me cago en la leche. Yo veo el dibujo este que tengo aquí detrás y se me pasan todos los males. Ni defensas, ni victorias, ni Copas del Rey, ni nada. Para mí esto es lo que merece la pena. Pues más dibujos para Javi Moñino, claro que sí, que no lo queremos ver triste nunca más, por favor. No tenemos ni olimpismo ni nada, ¿no? Nada, porque de todo el maremoto que tuvimos, pues ahora tenemos un poquito de calma, pero ojo que viene diciembre y Melanie Costa y Mireia Belmonte participan en el Duel in the Pool, que es considerada la Ryder Cup de la natación. Ellas están dentro del equipo europeo de natación. Es la primera vez que 2 nadadoras españolas integran ese equipo y se medirán a la selección de Estados Unidos. Será en Glasgow el mes de diciembre. Y sorpresón en tercera división, empatado de la Universidad Católica de Murcia este fin de semana. Eso no suele ser común. Pero es una sorpresa, Felipe, te has confundido. Contra la Mine. Para no llegar con 20 puntos de diferencia a la última, pues si no, ya relajado. Es que este fin de semana perdía la condición de equipo menos goleado de toda España, porque había tenido 3 goles en 13 jornadas y en un partido le han metido 2, casi la mitad. Minera Luis Franco, y por lo que se ha escuchado también en las crónicas, por lo que se ha comentado y demás, el portero de la Deportiva Minera, que creo que es Rafa, al parecer hizo un auténtico partido. La Minera es un buen equipo. Luis Franco, un entrenador que tiene muchísimos años de experiencia en tercera división. Luis Franco, un clásico, hombre. Bueno, Pepe, que nos marchamos. Pues nada, nos quedamos con la postal esta y con lo del chaval y San Miguel, que eso, y con la victoria de Lugán, que eso es lo importante. Le preguntaré a Duda lo del tema del fútbol sala de baloncesto. No, porque daremos un día para hablar, ya verás cómo hay cosas. Y vamos a seguir con lo de dibujo. A mí también me ha puesto. Yo creo que sí, que habéis tenido una gran idea, las ideas salen así, que lo hagáis y que lo veamos. Bueno, ha sido de todo menos de realizador. Eso quiere decir. Que nos marchamos la próxima semana, el próximo lunes, más Popular Deportivo La Tertulia. Que pasen una feliz semana.